¿Sabías que una de las bibliotecas más importantes de la antigüedad no fue la de Alejandría, sino una construida por un emperador romano, que nadie recuerda, y que su destino final es un misterio que desafía a los historiadores hasta el día de hoy? Imagina un lugar donde se guardaba el conocimiento del mundo, un tesoro de sabiduría que se desvaneció casi sin dejar rastro. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desenterrar la increíble y olvidada historia de la biblioteca de Julpia y el emperador que la soñó. Estamos en Roma, a finales del siglo I después de Cristo. El imperio está en su apogeo, una era de prosperidad y expansión conocida como la paz romana. Pero el poder está en manos de emperadores caprichosos y a menudo tiranos como Domiciano. En este clima de intrigas y peligro, emerge una figura inesperada: Marco Julio Traiano. A diferencia de sus predecesores, Trajano no nació en Roma, sino en Hispania, en la actual España. Era un soldado, un hombre de acción, respetado por sus legiones y conocido por su justicia y humildad. Nadie esperaba que este general de provincia se convirtiera en emperador, pero tras la muerte de Nerva, el Senado lo eligió, esperando que su liderazgo militar trajera estabilidad. Y no se equivocaron. El reinado de Traiano, que comenzó en el año 98, marcó el punto más alto del poder y la extensión territorial del Imperio Romano. Pero Trajano no solo fue un conquistador, fue también un constructor visionario. En el corazón de Roma, Trajano ordenó la construcción de un complejo monumental que eclipsaría todo lo visto antes, el Foro de Traiano. Era una obra colosal, un espacio público lleno de plazas, estatuas, mercados y basílicas, y en el centro de todo, flanqueando la famosa columna de Trajano, se erigieron dos edificios idénticos, dos templos dedicados no a los dioses, sino al saber humano. Una de estas estructuras guardaba los textos en latín, la otra, los textos en griego. Juntas formaban la biblioteca de Julpia, llamada así por el nombre de la familia de Traiano. A diferencia de la biblioteca de Alejandría, que era más un centro de investigación académica, la biblioteca de Olpia fue concebida como una biblioteca pública. Piénsalo, un lugar donde cualquier ciudadano romano, sin importar su clase social, podía entrar y consultar miles de rollos de papiro y pergamino. Se estima que albergaba más de 20.000 rollos, una colección monumental para la época. Contenía obras de filosofía, historia, poesía, ciencia, derecho, todo el conocimiento del mundo antiguo al alcance de la mano. Los archivos del Estado, los registros de los censores y los decretos de los pretores también se guardaban allí, convirtiéndola en el archivo central del imperio. Era más que una simple colección de libros. Era el cerebro de Roma, el guardián de su memoria y su legado. Arquitectónicamente, era una maravilla. Techos altos, grandes ventanales, para aprovechar la luz natural, y nichos en las paredes donde se almacenaban los rollos, protegidos en cajas de madera. Era un espacio diseñado para inspirar asombro y respeto por el conocimiento. Durante más de 300 años, la biblioteca de Julpia fue el faro cultural de Occidente. Pero como todo en la historia, los imperios caen y las luces se apagan. A partir del siglo III, Roma comenzó un lento pero inexorable declive. Crisis económicas, plagas, guerras civiles e invasiones bárbaras debilitaron el corazón del imperio. La ciudad de Roma empezó a perder su esplendor. Los grandes monumentos fueron abandonados, saqueados para usar sus materiales en nuevas construcciones o simplemente dejados a merced del tiempo. Aquí es donde la historia de la biblioteca de Julpia se vuelve confusa y da un giro inesperado. La última mención histórica clara que tenemos de la biblioteca, en su ubicación original, data de principios del siglo V. Sabemos que todavía estaba en uso, pero la ciudad ya no era la misma luego. El silencio. Durante mucho tiempo, los historiadores asumieron lo peor, aunque la biblioteca, junto con sus invaluables tesoros, fue destruida durante los saqueos de Roma por los visigodos en el 410 o por los vándalos en el 455. Una tragedia cultural, la pérdida irreparable de siglos de conocimiento, parecía un final lógico, aunque desolador, pero la arqueología y el análisis de textos antiguos nos han revelado una posibilidad aún más fascinante. En el año 367, casi 60 años, antes del primer gran saqueo de Roma, un decreto imperial ordenó el traslado de una enorme cantidad de libros desde un lugar no especificado, en Roma, a la nueva capital del imperio, Constantinopla. Y hay otra pista. En la misma época se habla de trasladar los contenidos de la biblioteca de Olpia a otro edificio dentro de Roma, las termas de Dioclino, posiblemente para protegerlos, o para darles un nuevo hogar, en un complejo que aún mantenía su prestigio. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Fue destruida o fue salvada? Aquí es donde entra la tensión del misterio. La evidencia es fragmentaria. Podría ser que los sabios de la época
viendo el colapso inminente, organizaran una operación secreta para salvar el conocimiento del mundo. Imagina las escenas, en medio de la noche, carros cargados de rollos preciosos, saliendo sigilosamente de Roma, viajando por tierra y mar hacia Constantinopla, el nuevo centro del poder. O quizás, los rollos fueron movidos a través de la ciudad decadente, hacia la seguridad relativa de las termas de Diocleciano. Esta teoría sugiere que la biblioteca no fue víctima de una destrucción violenta, sino de un desmantelamiento gradual y planificado. Los libros no se quemaron, sino que se dispersaron. Algunos podrían haber llegado a Constantinopla, donde formaron el núcleo de las bibliotecas bizantinas, preservando el saber griego y romano durante 1000 años más. Otros pudieron permanecer en Roma, pasando de mano en mano, copiados por monjes en monasterios medievales, sobreviviendo fragmento a fragmento. Así que el final de la biblioteca de Olpia no es una historia de fuego y destrucción, sino una historia de supervivencia silenciosa. No hubo un único evento catastrófico, sino un lento desvanecimiento. El gran edificio quedó vacío, sus estanterías desnudas, y finalmente, se derrumbó, sus ruinas enterradas bajo los escombros de la Edad Media. Pero su espíritu, el conocimiento que albergaba, no murió. Se transformó, se dispersó de formas que nunca entenderemos del todo, encontró la manera de llegar hasta nosotros. Cada texto clásico que leemos hoy, cada idea de la filosofía romana que estudiamos, podría ser un eco lejano de un rollo que una vez descansó en los estantes de la magnífica y olvidada biblioteca de Olpia. Su legado no está en las piedras que se perdieron, sino en las palabras que sobrevivieron. La historia nos enseña que incluso los imperios más grandes pueden caer, pero las ideas, si se cuidan, tienen el poder de perdurar para siempre. La biblioteca de Olpia es un recordatorio de esa frágil, pero poderosa, inmortalidad. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te fascinan estas historias ocultas que la historia oficial a veces olvida, suscríbete para descubrir más secretos del pasado.